Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este jueves 4 de agosto. ¿Quién soy yo para ti? Es la pregunta que resuena en nuestros corazones para siempre y de cuya respuesta dependerá encontrarle un sentido a nuestra vida. Y la pregunta la formula nuestro Salvador Jesucristo, el eterno amante que busca que su amor sea reconocido y amado. El cristianismo, como nos demuestra las gotitas de esperanza de hoy, definitivamente no es una ideología o un conjunto de doctrinas, sino que es relación personal e íntima con el Señor Jesús. Mi Señor, a quien amo como Él me ama, como decía San Pablo en la carta a los Gálatas. El texto de hoy es un diálogo entre el Señor y sus discípulos acerca de su identidad. En él se reconoce al Señor Jesús como el Cristo. En palabras del Padre Fausti, se reconoce al Salvador esperado, que realiza todas las promesas del cielo y los deseos de la tierra. Es el inesperado Hijo de Dios que se compromete en cada promesa y es el don superior a todos los deseos. Jesús vino a traernos el don que el Padre Celestial nos quiere ofrecer y vino a ofrecernos al Padre como su don más preciado, de manera que al recibirlo como nuestro Padre, nos convirtamos en sus hijos y al tiempo en hermanos los unos de los otros. Dice el Padre Oñoro que curiosamente Jesús nunca les pidió a sus discípulos que le dieran una opinión sobre sus discursos o sobre las obras de poder que realizaba, sino únicamente sobre su propia persona. Para Jesús esto es importante. ¿Qué están comprendiendo acerca de su identidad? Es de esta manera que los quiere conducir hacia un conocimiento claro, del cual brota una confesión de fe sin ningún equívoco. Pues en el centro del Evangelio no está tanto su anuncio, sino la mismísima persona de Jesús. Cuando Jesús pregunta qué opina la gente acerca de él, le responden unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. La gente tiene a Jesús en una alta consideración, pero para ello no pasa de ser una figura profética similar a la de los grandes profetas portavoces de Dios del Antiguo Testamento. Si esto es así, sería uno de tantos, ya que muchos han venido antes y otros vendrán después. Con esta clasificación se deja entender que ya hay una gran valoración de Jesús, pero se corre el peligro de no ir más allá de rotulaciones ya conocidas. Por tanto, la opinión pública no ha llegado todavía a lo que realmente importa, al descubrimiento de la relación inédita, única y particular que Jesús tiene con Dios y que nosotros estamos llamados a tener con Él. Ante la pregunta, Simón Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El apóstol reconoce que para el pueblo de Israel, Él es el Cristo, Mesías, el único, el último y definitivo Rey y Pastor del pueblo de Israel, enviado por Dios para darle a ese pueblo y a toda la humanidad la plenitud de la vida. Y reconoce igualmente que para Dios Él es su Hijo, que vive en una relación única y singular con el Padre Celestial, caracterizada por el conocimiento recíproco, la igualdad y la comunión de amor entre el Padre y Él en el Espíritu Santo, que es vínculo de unidad entre ellos. Vemos también el reconocimiento de Pedro como la roca de la fe, sobre la cual se edificará la Iglesia, comunidad que profesará esa misma fe. Más que una primacía, es un servicio a la unidad, en la fe y en la caridad. Pedro es llamado bienaventurado, pues al acoger al Hijo entra en el reino del Padre. El cristianismo, como ya dijimos, consiste en, como Pedro, acoger, reconocer y amar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios que se hizo nuestro hermano para entregarnos el amor del Padre y convertirnos como Él en sus hijos. Él tiene las llaves que no son otra cosa que la fe, esa fe que abre el reino y permite la entrada en él. La fidelidad de Dios será la que garantice la fe de Pedro, en la cual nosotros debemos ser confirmados. Por lo que, al tiempo, el servicio de Pedro es decirnos lo que es conforme o no con esa misma fe, y de su conformidad o no a ella dependerá nuestra pertenencia al reino de Dios. En la última parte del texto el Señor anuncia su pasión, ante la cual Pedro tiene una reacción negativa, que le merece la reprensión y el ser llamado Satán, porque piensa a nivel humano y no acepta el camino de sufrimiento de Jesús.
Es irónico, ¿no les parece? Hasta hace un momento era el discípulo modelo. Ahora Jesús le dice delante de toda la comunidad, tú eres escándalo. El camino de Dios no es la codicia del poseer, del poder y del aparecer, sino la pobreza, el servicio y la humildad. El camino del amor, que es el camino de la cruz, es el camino que asume Jesús para hacernos ver la falacia de la otra propuesta, la del demonio, que engaña, obnubila y pervierte. Ante la cruz todos nos escandalizamos. El culmen del camino de la fe no es la confesión de boca, sino la confesión con la vida. En la ruta de la cruz tomará cuerpo ese tipo de confesión de fe que precisaba, en primer lugar, pasar antes por los labios. Que el Señor nos ayude también a, como Pedro, profesar nuestra fe, reconociendo en Jesús al Hijo de Dios, al que ha venido para salvarnos. Pero que también con esa misma fe no tengamos miedo de asumir la muerte, de asumir la cruz, de asumir el sufrimiento como parte esencial de la vivencia auténtica del amor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.